Tercer día en el Australian Open y nuevamente el día se vio mermado por las diferentes condiciones climáticas. El día de ayer las actividades se vieron pausadas por lluvias intensas allá en Australia, que obviamente las canchas exteriores no pudieron culminar sus partidos, pero ya después de una pausa de más de 2 horas pudieron terminar esos encuentros, pero así se vivieron también los partidos en canchas cerradas, donde obviamente la lluvia no les afectó, y a pesar ya a la mitad de la jornada, cuando ya debía de irse la mitad de los partidos, solo había un partido culminado y ese era el del italiano Jannik Sinner, que demostró su autoridad y ya su experiencia en estos torneos de Grand Slam, donde el italiano se impuso en 3 sets ante el argentino Tomás Martín Echeverry, estos 6-3, 6-2 y 6-2 para Jannik Sinner en un partido de 6-6 para ambos jugadores. Pero Jannik Sinner se mete ya entonces a la tercera ronda del Australian Open. También el norteamericano Frances Tiafoe se impone a 3 sets, 6-4, 6-4 y 6-1 ante Zhang Yusheng para meterse Tiafoe a la tercera ronda de este Grand Slam. Otro de los partidos fue el del canadiense Félix Auger-Aliassime, que se metió después de ir perdiendo los dos primeros sets 3-6 y 3-6 para después reponerse 6-3, 6-2 y 6-2 ante Alex Molcan. También Auger-Aliassime ya está en la siguiente ronda del Australian Open. Otro fue el caso también del partido del español Robert Bautista Agut, que se impuso ante el portugués Joao Sousa 6-3, 6-2 y 6-2 para Bautista Agut. Ya se mete también a la tercera ronda del Australian Open. Una de las sorpresas y las novedades, y sobre todo impactante porque nuevamente vuelve a tener molestias Rafael Nadal, cae en 3 sets, 6-4, 6-4 y 7-5 ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Esto en un partido donde ya en ese segundo set Rafael Nadal empezó con unas molestias, terminó también cayéndose en el partido, y eso pues le termina afectando en lo físico al manacorí, y que obviamente siempre se encienden las alarmas cada que Rafael Nadal tiene una molestia, y obviamente estaremos al pendiente y al tanto. Ya lo sabe que acá siempre les mantendremos informados de todo lo que pasa en el mundo del tenis. Siguiendo con la actividad, ya cuando los partidos se pudieron reprogramar, Cameron Norrie, el británico, se impuso 6-3, 3-6, 7-6 con un tiebreak de 7-2 y 6-3 ante el francés Constant Lestienne, donde Cameron Norrie se mete a la tercera ronda del Australian Open. Otro también fue el estadounidense Sebastián Corda, que se impuso ante Yosuke Watanabe, esto a 3 sets, 6-2, 7-5 y 6-4 para el estadounidense Sebastián Corda. También el polaco, el número 10 sembrado en este torneo y 11 del ranking, Hubert Hurkacz, se impuso ante el italiano Lorenzo Sonego. 3-6 empezó cayendo Hurkacz el primer set, luego se respondía el segundo 7-6 con un tiebreak de 7-3. Nuevamente el tercer set se lo llevaría el italiano Sonego 6-2, pero Hurkacz respondería al cuarto y quinto set con 6-3 para avanzar a la tercera ronda del Australian Open. También se presentó Stefanos Tsitsipas en un partido impecable para el griego, 6-3, 6-0 y 6-2 ante el australiano Rinky Hikata, y así Stefanos Tsitsipas sigue demostrando que está al nivel y se sigue metiendo como uno de los favoritos para llevarse el Australian Open. También el caso del canadiense Denis Shapovalov, que se impuso 6-3, 7-6 con un tiebreak de 7-3 y 7-5 ante el japonés Taro Daniel para meterse también a la tercera ronda del Australian Open. También tuvimos al ruso Daniil Medvedev, que se impuso 7-5, 6-2 y 6-2 ante el australiano John Millman para meterse también Daniil Medvedev con un partido impecable, 10 aces para el ruso, que ya está en la tercera ronda de este torneo de Grand Slam. También en la participación estuvimos a Karen Khachanov, este jugador ruso, que se impuso 6-4, 5-7, 6-4 y 6-2 ante el australiano Jason Kubler, y así Khachanov se mete también a la tercera ronda del Australian Open. Otra de las participaciones del día fue la del japonés Yoshito Nishioka, que se mete 6-3, 6-4 y 6-2 ante Dalibor Svinka para meterse a la tercera ronda del Australian Open. Así la actividad en la rama varonil, y ahora pasamos a la rama femenil, donde obviamente también
hubo sorpresas, algunos partidos que también se detuvieron por las lluvias, pero ese no fue el caso de Jessica Pegula, que también estaba jugando en la Rod Laver Arena, estadio con techo, y bueno, que pudo terminar su partido 6-2, 7-6 con un tiebreak de 7-5 ante Alexandra Sasnovich, para meterse Jessica Pegula también a la tercera ronda del Australian Open. También la tenista Iga Swiatek, la número 1 del mundo, que nunca puede faltar en uno de esos torneos, se impuso 6-2 y 6-3 ante Camila Osorio, la colombiana joven que había demostrado talento y mucha fuerza y valentía. Pero bueno, cuando te enfrentas a la número 1 Iga Swiatek, y sabemos esa gran diferencia que lleva en el ranking, esos títulos que ha conseguido en el torneo en el año anterior, bueno, Iga Swiatek está intratable y va por este título de Grand Slam. Y bueno, le tocó la mala fortuna a la colombiana Camila Osorio. Otro de los partidos fue el de la griega Maria Sakkari, que se impuso 3-6. Empezó cayendo el primer set, pero luego se respondió el segundo 7-5 y el tercero 6-3 ante Diana Schneider, para meterse Sakkari también a la tercera ronda de este torneo de Grand Slam. Elena Rybakina, que se impone 6-2 y 6-1 ante Kaja Juvan, para Elena Rybakina meterse a la tercera ronda de Grand Slam. Daria Kasatkina termina cayendo su partido 6-1 y 6-1 ante Bárbara Grachova, y así Kasatkina cae en la segunda ronda del Australian Open. Cory Gauff se mete también ya a su partido y se mete a la tercera ronda del Australian Open, 6-3 y 7-6 con un tiebreak de 7-4 para la estadounidense, y así meterse también a la tercera ronda del Australian Open. También tuvimos a Madison Keys, que se impuso 6-3 y 6-2 ante Wang Zhiyu, para meterse a la tercera ronda de este torneo de Grand Slam. Así la actividad en la rama femenil. Obviamente, por las condiciones climáticas no se pudieron jugar los dobles masculinos. Son partidos que se estarán reprogramando para las siguientes fechas. Y en los dobles femeniles también pasó algo similar y no hubo actividad que ya tendremos el día de hoy, donde esperemos ver a nuestros talentos mexicanos. Así el reporte de lo sucedido en el tercer día del Australian Open. Ya lo sabe, no olvide seguir a RN Deportes para que no se pierda toda la información del mundo deportivo.